Muy buenos días chicos, o muy buenas tardes, en el horario que estén viendo este video, va a depender de eso. Hoy vamos a ver un tema muy importante que continúa del video anterior, que es el manejo de cables. Aparece algo que se llaman empalmes dentro de lo que tenemos que saber del manejo de cables. Los empalmes son uniones entre cables, ¿sí? O sea, es como, por ejemplo, si se nos rompe un cable, yo usé el ejemplo del auricular, vamos a tener que cortarlo, pelarlo y tratar de unir la parte interna conductora de ese cable para poder volver a utilizarlos y que funcione, ¿sí? Es decir, los empalmes sirven, por ejemplo, para arreglar un alargue o un cable de un auricular que esté roto, ¿sí? O de algún electrodoméstico, por ejemplo, el cable, arreglarlo. Y tenemos también otros tipos de empalmes en donde se utiliza para alargar. Por ejemplo, queremos hacer nuestro auricular un poco más largo, o queremos hacer alargar el cable de algún electrodoméstico, como os decimos antes. También lo que podemos hacer es de derivaciones, ¿sí? Utilizar un cable y de él sacar de otros cables que deriven en otras instalaciones, ¿sí? Puede ser. Vamos a ver cómo son todos estos tipos de uniones que podemos encontrar, ¿sí? A continuación. Primero tenemos que saber qué herramientas vamos a utilizar, ¿sí? Para comenzar, tenemos que pensar que nosotros vamos a tener un cable, ¿sí? Que va a tener una parte conductora y una parte aislante. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es esa parte aislante, pelarlo, ¿sí? Sacarlo y dejar a la vista la parte conductora. La parte conductora de los dos cables que vayamos a unir, ¿sí? Para después poder unirlos y hacer el empalme. Así que vamos a necesitar herramientas para poder hacer este trabajo de dejar el conductor a la vista y quitar una parte del aislante. Podemos utilizar esto que se llama pelacables, ¿sí? Está muy, pero muy buena esta herramienta, a mí me encanta, funciona muy práctico y es muy rápido, ¿sí? Lo que se hace es colocar el cable en esta parte, ¿sí? Y lo que va a hacer estas dos partes, cuando yo aprieto abajo, lo que va a hacer es, una va a sostener y la otra va a cortar con su cuchillita, y al momento, en la misma forma en la que voy estirando, se va pelando el cable, ¿sí? Después yo solamente termino de sacarlo y queda más a la vista el cobre, ¿sí? Este es un pelacables, ¿sí? Es muy, pero muy bueno, muy cómodo para trabajar, agiliza mucho todo el trabajo. También tenemos esto, que es una herramienta que a veces viene cuando compramos, por ejemplo, alguna otra pinza. Siempre suele traerlo como regalito, pero que también es muy interesante porque, aunque es algo muy rústico, muy simple, funciona muy bien, ¿sí? Lo que se hace es colocar el cable en esta parte. Tiene una parte que tiene una cuchilla y del otro lado tiene una pequeña abertura para el tamaño del cable. Si vamos viendo, los tamaños de los cablecitos que podemos utilizar va disminuyendo, ¿sí? Desde el más grueso hasta el más finito. Está un poco gastada y manchada por tanto uso que tiene, pero lo que podemos hacer es eso. Vamos a ir buscando en dónde calza bien este cable y vamos a apretar, giramos, ¿sí? Y lo que va a hacer esto es hacer un pequeño corte en la parte de arriba de la vaina del cable, ¿sí? Vamos a hacer con fuerza. Con el tiempo, lo malo que tiene esto es que va perdiendo el poder de la cuchillita de cortar, ¿sí? Se va desafilando. Miren, yo le voy a correr esto y voy a hacer foco aquí. Y vamos a ver si se llega a apreciar que corta la vaina, pero no corta el interior. Entonces yo solamente lo que tengo que hacer es girarlo un poquito, ¿sí?
y puedo retirar la vaina del cable. Entonces ya vamos viendo cómo va quedando más peladito el cable que teníamos acá. Y es curioso pues nos queda esta parte que se puede utilizar para algún reciclaje, ¿sí? Y también aparecen las dos herramientas tradicionales, ¿sí? Alguna pinza, una pinza de punta que yo la utilizo porque a mí es más cómodo, ¿sí? Y un alicate. El alicate lo que hace es cortar, ¿sí? Dependiendo de qué tan buena está esa herramienta tan nueva, afilada, es más peligroso para el cable y para nosotros. ¿Por qué? Porque al tener filo, lo que hace, si nosotros hacemos demasiada fuerza, podemos llegar a cortar el cable. Pero acá lo que les voy a mostrar es cómo pelaríamos el cable de forma tradicional. Lo que tenemos que hacer es marcar con la pinza de punta o la pinza que tengamos nosotros para sujetar. Y donde nosotros nos apoyemos, ese es el lugar en donde se va a pelar el cable. Lo que vamos a hacer es, con el alicate, vamos a empezar a apretar, pero no demasiado porque si no lo vamos a cortar. Vamos a apretar e ir marcando, ir girando, ¿sí? Como haciendo un movimiento como si quisiéramos cortar el borde de la vaina, pero sin cortar el alambre. Entonces ahí vemos que podemos hacer fuerza, palanca para atrás mientras apretamos y el cable lo podemos pelar y nos queda el conductor al aire y la vaina en la otra parte, ¿sí? Acá lo que vemos es que al hacer tanta fuerza, tantos movimientos, los hilitos se separan, se doblan un poco. Pero durante muchísimo tiempo se hizo de esta forma, de la forma tradicional. Y el que es técnico lo sabe hacer de todas las formas posibles. Con las herramientas rústicas, con las herramientas más rupestres, por así decirlos, y con las herramientas más complejas. Después también tenemos algo que por ahí no se tendría que hacer, sí, pero que nos puede llegar a salvar en algún momento, es utilizar un cúter, sí, o una tijera. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Utilizando el cúter lo que vamos a hacer es tener mucho cuidado con nuestras manos para no lastimarnos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es apoyarlo en una mesa y vamos a hacer un pequeño corte muy suave, ¿sí? Hasta que se marque. Vamos a ver si llega a hacer foco la cámara. Creo que no llega a hacer foco. Ahí estamos. Ahí se llegó a marcar un poquitito, ¿sí? Apenas se marcó, lo vamos a mover un poquito, ir girando el cable e ir haciendo un pequeño cortecito como para ir cortando la vaina, ¿sí? Yo la llamo vaina porque en este caso es un solo cablecito, ¿sí? Pero sabemos que nos referimos al material conductor. Entonces lo que hacemos es esto, ir girando, ir haciendo pequeños cortes, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es, vemos ahí ya cómo se va viendo el cobre en el medio, ¿sí? El material conductor. Lo que vamos a hacer es mover simplemente un poquito con las manos, ¿sí? Giramos y vemos cómo podemos llegar a pelar el cable, ¿sí? Nos queda el conductor y la vaina del otro lado. De esta forma ya tenemos distintas formas de pelar los cables teniendo las herramientas correctas, ¿sí? Las ideales, esta es una fantasía, a mí me encanta. Las herramientas clásicas, ahora una herramienta un poco más del paso, ¿sí? Pero estas son las formas que tenemos nosotros de pelar los cables. Esta es la primera parte para hacer los empalmes, ¿sí? Después, en el próximo video vamos a ver cómo vamos a unir las distintas formas que tenemos de unir los cables, que son eso, lo propiamente dicho, los empalmes. Pero necesitamos ver esta primera parte, en donde utilizáramos las herramientas que podemos utilizar para pelar los cables y hacer el primer paso de este trabajo de empalmes. Así que nos vemos en el próximo video que quedará acá a continuación. Nos vemos, chicos.